dicen algunos. Ortomolecular Sonora. Las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. Para la reflexión, en Confieso que he leído. Pues en las últimas horas, en el último día prácticamente, hemos sido testigos de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. El día de ayer, particularmente, que un grupo, más o menos unos 2,000, 3,000 manifestantes, rodearon el Capitolio, que es la sede del Senado, de todo el Congreso de Estados Unidos, y 100 de ellos irrumpieron en las instalaciones. ¿Sí? No enviaron a la Guardia Nacional, ¿sí?, que depende del presidente. Solamente trataron de contener los servicios de seguridad del propio Capitolio y fueron insuficientes. Entraron, se apropiaron prácticamente del Capitolio. ¿Qué querían? Querían evitar que el Senado de los Estados Unidos decretara que es legal ya el triunfo de Joe Biden, ¿sí? Y todo parece indicar que, de acuerdo a los mensajes que envió el presidente actual Donald Trump, pues él los incitó prácticamente. Además tiene 4 años incitando a la violencia en los Estados Unidos y tiene prácticamente pues toda la campaña diciendo que le iban a robar la elección. Entonces, esto nos deja varias enseñanzas. Varios analistas, yo mismo ayer hablábamos de la República Bananera, que estaba comportando como una República Bananera. Efectivamente, Donald Trump se está comportando como un dictadorzuelo de cualquier país del quinto mundo, que se niega a dejar el poder después de que la elección no le fue favorable. Sin embargo, ya viendo qué pasó después de esa situación, me parece que es importante, aparte de resaltar la gran irresponsabilidad de Donald Trump, ¿sí?, que por lo demás casi la mitad del electorado norteamericano votó por él. Por él votaron alrededor de 72 millones de personas. 72 millones de personas son seguidoras electoralmente de Donald Trump. 72 millones de norteamericanos. Y Joe Biden lo siguen electoralmente 75 millones. Son 2, 3 millones la diferencia. A nivel de votos, Joe Biden tiene más de 300 votos y Trump un poquito más de 200. El triunfo es inobjetable. Entonces, de acuerdo al proceso norteamericano, y ahora lo descubrimos, no lo descubrimos, ahora se evidencia esta forma. En Estados Unidos vota la ciudadanía, ¿sí?, y como ya habíamos comentado acá en varias ocasiones, esos votos se traducen en votos electorales en los estados, estado por estado, ¿sí? Y allá en Estados Unidos no hay un órgano electoral nacional como aquí existe el INE, ¿sí? Allá en cada estado, en Georgia, en California, en Arizona, en Colorado, en Virginia, en cada uno de los estados, ¿sí?, existe un órgano electoral que cuenta los votos del estado, ¿sí? Y ya dice los 58 votos de California son para Biden, ¿sí? Los 14 votos de tal estado son para Trump, los 20 votos de tal otro estado son para Biden, y así, ¿sí? Entonces, esos estados, esos órganos electorales estatales, envían los resultados ya en un acta donde dicen: Georgia votó por Joe Biden, Arizona votó por Joe Biden, ¿sí? Y así en cada uno de los estados. Entonces, lo que hace el Senado de los Estados Unidos es únicamente tomar esas papeletas, ¿sí?, esos oficios, e ir contando lo que ya todo el mundo sabe. Por ley, el presidente del Senado es el vicepresidente, que es Pence, y él fue y presidió. Trump le pidió
a Pence que evitara el conteo y meter en crisis al gobierno. Pence no le hizo caso. No le hizo caso. Tanto que después Donald Trump, cuando se dio cuenta que no le estaba haciendo caso, tuiteó muy amenazante y muy hiriente en contra de su vicepresidente. Entonces, es importante resaltar la actitud de un tipo irresponsable como Donald Trump. Algunos lo llaman populista, póngale usted el calificativo que quiera, pero irresponsable sí lo es, ¿sí? Y hay que resaltarlo de que, ¿por qué pudo llegar a la presidencia de la República una persona que constantemente durante todo su mandato mintió, exaltó los ánimos, atacó a la prensa, atacó a los periodistas, atacó a los analistas, atacó a sus adversarios políticos? ¿Sí? ¿Por qué llegó? ¿Sí? Es una primera cuestión que yo les dejo para la reflexión. ¿Por qué llegó? ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿Y cómo es posible que después de haber visto 4 años un tipo de ese talante, 72 millones de norteamericanos y norteamericanas votaron por él para que siguiera siendo presidente, para que siguiera mintiendo, para que siguiera llevando a cabo una errática política de salud que llevó a Estados Unidos a ser el país con más muertos en la pandemia? Y votaron por él. Bien. Pero también yo quiero resaltar, y esto se fue viendo en las horas sucesivas, la fuerza, la fortaleza de las instituciones de los Estados Unidos. El Senado, con todo y que ahí hay mayoría de republicanos todavía, cumplió. Joe Pence, el vicepresidente, con todo y que es un aliado de Trump, cumplió. Las instituciones norteamericanas aguantaron el vendaval de un irresponsable. La fuerza de las instituciones, hay que decirlo. Es muy importante. Sí, una república bananera porque hay ese presidente irresponsable. 4 personas murieron, más de 15 heridos, producto de la irresponsabilidad. Bueno, actuó bien el Senado. Facebook bajó las imágenes de violencia. Twitter le canceló, no le canceló, le bloqueó la cuenta a Donald Trump porque estaba usando esa red para incitar a la violencia. Entonces, esas redes sociales también actuaron de manera responsable, democrática. Hubo quien dijo, yo no estoy de acuerdo con que lo hayan bloqueado a Trump porque hay libertad de expresión. ¿Hay libertad de expresión para llamar a la violencia? En ninguna democracia se ve eso, ¿no? En ninguna democracia se ve que haya libertad de expresión para llamar a la violencia. ¿Sí? Porque ahí hay 2 derechos en conflicto. El derecho de expresión de quien está llamando a la violencia, ¿sí? Y el derecho de la sociedad a protegerse de la violencia. ¿Qué debe de predominar? El derecho de uno que quiere llamar a la violencia haciendo uso de su libertad de expresión, o el derecho de un país a tener estabilidad social, ya que no haya violencia. Evidentemente para mí es este derecho el que tiene que prevalecer, el de la sociedad. Son 2, y esto ocurre muy frecuentemente, que hay 2 derechos en conflicto, ¿sí? 2 derechos en conflicto, ¿sí? Pero entonces los órganos, ¿sí?, judiciales en este caso, deciden cuál es el derecho que debe de prevalecer. Esto es muy común, ¿sí? Y evidentemente, ¿sí?, el derecho a expresarse de Trump está por debajo del derecho de la sociedad norteamericana a ser pacífica, ya que no haya violencia, que no haya muertos, ¿sí? Entonces, se demostró también una fuerza y una responsabilidad de las redes sociales. Y además, hubo funcionarios del gobierno de Donald Trump que le renunciaron. Asesores, funcionarios, secretarios. Entre ayer y hoy estuvieron renunciando, inconformes.
Es una gran lección. No ocurre frecuentemente que un funcionario de rango menor que se da cuenta que su jefe está mintiendo, está llamando a la violencia, está siendo irresponsable, se aguantan y no renuncian. Aquí muchos renuncian. Entonces, le dejamos para la reflexión dos cosas. Primero, ¿qué permitió que una persona como Donald Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos hace 4 años? Y segundo, ¿qué fortaleza tienen las instituciones norteamericanas que aguantaron ese vendaval de violencia del jefe del Ejecutivo Nacional? Se lo dejamos para la reflexión, porque la pregunta también sería, entonces, en los países, y particularmente en el nuestro, ¿debemos fortalecer las instituciones o hay que minarlas, hay que acabar con ellas, sobre pretexto de la austeridad, sobre pretexto de ahorrar dinero, lo que ustedes quieran? ¿Qué tan importante es fortalecer las instituciones democráticas de un país? Pues para preservar al país mismo. Se lo dejamos para la reflexión. Bienvenido al mundo de las vitaminas. Nutrición ortomolecular. Te ayuda a obtener una nutrición óptima, de acuerdo a tus características personales. No existen enfermedades, solo deficiencias nutricionales. Visítanos en Facebook, @ortomolecularsonora, o escríbenos al correo electrónico ortomolecular.sonora@gmail.com. Te atiende la terapeuta Lilia Diana Miranda, diplomada en acupuntura, homeopatía y biomagnetismo. Fórmulas originales. Café Tapiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tapiasca, auténtico de altura.